Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias al grupo y al doctor Carballo por la invitación y a ustedes por estar aquí presentes en esta segunda charla, donde continuaremos hablando de la expresión genómica, pero esta vez un poco haciendo énfasis en la regulación epigenética y los mecanismos epigenéticos que tienen lugar en la regulación de la expresión y sobre todo en el cáncer. Un poco lo que vamos a hablar hoy, vamos a repasar un poco lo que se comentó en la charla pasada, un breve repaso sobre el genoma y las secuencias, y luego hablaremos ya del epigenoma y hablaremos un poco sobre la historia que le dio lugar a la epigenética, hablaremos de la cromatina y de los mecanismos moleculares epigenéticos. Y luego, finalmente, hablaremos un poco de cómo estos mecanismos se desregulan en el proceso de la tumorigénesis y hablaremos muy brevemente de la desregulación epigenética en cáncer. Como vimos la vez pasada, el cáncer es una enfermedad del genoma, donde tenemos que la inestabilidad del genoma y las mutaciones que se van acumulando en el genoma van a dar lugar a todo el resto de los fenotipos aberrantes que podemos ver en el cáncer. Recordemos también el dogma central de la biología, que dice que de un ADN, por acción de una ARN polimerasa, va a dar lugar a un ARN mensajero que será transportado fuera del núcleo para ser traducido en una proteína. Mencionamos de manera importante también que los genes no necesariamente siempre van a codificar una proteína, sino que muchas veces el producto final de una secuencia va a ser un ARN. ARNs no codificantes, como pueden ser los ARNs de transferencia y los ARNs ribosomales que se usan en la traducción proteica, pero también todo un sistema de ARNs no codificantes regulatorios que son parte de los mecanismos epigenéticos. Y entonces, de esta manera, hablamos de expresión genómica, todo aquello, todos aquellos procesos necesarios para que se produzca la expresión genómica. Y tenemos entonces que cuando hablamos de la secuencia, hablamos entonces del genoma, hablamos de transcriptoma, de todas aquellas cosas que se transcriben a partir del genoma y que incluyen tanto los ARNs mensajeros como todos los otros ARNs no codificantes. Y finalmente, el proteoma va a ser la colección de proteínas que se encuentran dentro de un sistema en un momento determinado. Es importante que tengamos en cuenta el papel que juega el ambiente en la regulación de la expresión y que esta interacción con el ambiente y estos mecanismos es lo que vamos a llamar el epigenoma y que tienen como sustrato anatómico a la cromatina y no a la secuencia del ADN per se. Vimos también cómo la secuenciación de sangre nos permitió, a través de muchos esfuerzos en muchos países y en muchas instituciones, lograr descifrar la secuencia del genoma humano. Y de las cosas importantes que nos dejó este proyecto es que solo una pequeña porción de todo el genoma va a codificar proteínas, es decir, solo el 1,5% realmente se va a ver reflejado en el fenotipo proteico. Y otra cosa importante es que más de la mitad de todo el genoma está representado por secuencias repetitivas. Las secuencias repetitivas se encuentran a lo largo de todo el genoma y tienen funciones diferentes, entre ellas, por ejemplo, las secuencias repetitivas de los telómeros y de los centrómeros de los cromosomas, pero además son también secuencias que pueden representar reliquias de la evolución, retrotransponsones, virus que se han ido quedando a través de la evolución en el genoma. ¿Sí? Recordemos también que para que se dé la transcripción, tenemos que primero reclutar a toda la maquinaria transcripcional, que es la ARN polimerasa, pero que se va a ver primero ir reclutando factores de transcripción que son capaces de reconocer secuencias del ADN e irse uniendo al ADN para ir reclutando a más factores que finalmente reclutan a la maquinaria transcripcional para que dé lugar a su ARN mensajero. Vimos como un gen es una secuencia del ADN que tiene regiones exónicas, los exones, pero también tiene intrones que serán escindidos del ARN maduro. Por un proceso de transcripción se hace un ARN primitivo o primario
Y finalmente, por procesos que hablamos de splicing alternativo, podemos tener diferentes combinaciones para dar lugar a diferentes ARNs mensajeros maduros y de esta manera contribuir a la complejidad de los proteomas de las células. Vimos también cómo la secuencia se puede alterar y tener modificaciones que son de los nucleótidos de la secuencia. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos una secuencia de ADN normal o silvestre o wild type, como se dice en la literatura, que produce un ARN mensajero y finalmente una proteína, y que este ARN será leído en tripletes o en codones para dar lugar a esta proteína. Si tenemos una mutación no sinónima, quiere decir que este nucleótido se va a cambiar por otro nucleótido que va a tener un efecto en el ARN mensajero y que finalmente va a dar lugar a una proteína aberrante con un aminoácido diferente a la proteína original. Otro tipo de mutación pueden ser las mutaciones sin sentido, donde se introduce prematuramente un codón de terminación o un codón de stop, y por ende vamos a ver que la proteína se trunca antes de tiempo y por lo tanto va a perder su función. Otros tipos de alteraciones genómicas pueden ser inserciones grandes o de lesiones de porciones del genoma que, además de que pueden borrar a la proteína, también pueden cambiar el marco de lectura y donde antes se leía, por ejemplo, GUU y luego venía una A, ahora hay una U nueva y un A y entonces se va a dar una proteína diferente. Además, existen rearreglos mucho más complejos, como son los rearreglos anómicos, donde porciones de un cromosoma o una porción de un gen se puede unir a un gen que está ubicado en otro cromosoma y dar fusiones de genes, y que también estos pueden sufrir splicing alternativo y dar lugar a proteínas de fusión aberrantes, y que son muy importantes en el proceso de la tumorigénesis, y pueden también estas proteínas de fusión aberrantes ser factores pronósticos de muchas entidades clínicas. Vimos como todas estas alteraciones de las secuencias, lo importante es que pueden ser accionables, quiere decir que podemos tener alguna aplicación clínica al encontrarnos con estas alteraciones, por ejemplo, para dar terapias dirigidas o para definir inmunoterapias o incluso definir terapias estándar como las quimioterapias. Anteriormente, estos marcadores se buscaban a través de técnicas un poco más primitivas, como las técnicas de PCR y secuenciación de sangre, que aún hoy en día son utilizadas porque son de fácil implementación local y de fácil implementación en la rutina clínica, pero tienen el problema de que como vamos investigando un solo marcador a la vez, el tejido se puede volver insuficiente al tener que repetir los exámenes muchas veces, y esto puede terminar en tener que repetir la biopsia en el paciente, cosa que siempre vamos a querer evitar. Y además, entonces, esto nada más nos está dando una pequeña porción de la información, mientras que ya con técnicas como el Next Generation Sequencing podemos hacer perfiles genómicos exhaustivos, es decir, podemos mirar muchos marcadores al mismo tiempo, y esto va no solamente a minimizar el uso del tejido tumoral, sino que va a tener va a ser mucho más costo efectivo. Esto normalmente tenía el problema de que los análisis eran muy complejos y tenían poca accesibilidad en la práctica, pero hoy en día ya cada vez son más comunes. Entonces, para resumir aquella charla anterior, básicamente entendimos que el cáncer es una enfermedad del genoma, pero más que del genoma es una enfermedad de la expresión, y por ende podemos decir que también es una enfermedad del epigenoma. Permiso. Entonces, vamos a hablar un poco de epigenética, y para hablar de epigenética tenemos que irnos un poco a la historia y resucitar a este personaje que ha sido un poco burlado a lo largo de la historia, que es Jean-Baptiste Lamarck. Y este naturalista francés realmente fue el primero en darse cuenta que la naturaleza o el ambiente podía ejercer efectos sobre el individuo, que lo hacían adquirir o descartar algunos caracteres, y que incluso estos caracteres que adquiría durante la vida del individuo podían ser preservados por la herencia e incluso transmitidos a las futuras generaciones. Unos siglos más tarde, inglés Conrad Waddington se imagina, es el primer
personaje en definir y acuñar el término de la epigenética y lo define como el estudio de las interacciones causales entre los genes y sus productos para dar lugar al fenotipo. Y se imagina esto como un paisaje epigenético donde si vemos en azul, esto sería una célula totipotencial y que al interactuar con el ambiente o este paisaje epigenético se compromete con una línea celular y esto es lo que va entonces a marcar la diferenciación celular. De manera que una célula totipotencial al interactuar con los productos de sus propios genes va a comprometerse con una línea celular. Entonces vemos, como vimos la vez pasada, que el genotipo más el ambiente va a dar lugar al fenotipo. Y entonces un huevo fertilizado con un genoma único puede tener diferentes programaciones sin cambiar la secuencia, va a poder comprometerse con diferentes líneas celulares. Lo mismo sucede en el caso de los gemelos monocigóticos o los gemelos que comparten genomas y vemos cómo a lo largo del tiempo, con la interacción con el ambiente y las decisiones que puede tomar cada gemelo, vamos a ver cambios fenotípicos en los gemelos. Esto quiere decir que aunque tengamos un genotipo, el ambiente va a interactuar con ese genotipo para dar lugar a diferentes fenotipos. Y es así como en el 2010 la revista Time le da una especial mención al estudio de la epigenética y lo define como por qué el ADN no es tu destino y cómo las decisiones que tomamos van a repercutir en el fenotipo y que no solamente el genotipo va a ser lo que nos define. Entonces, nos podemos imaginar la genética más bien como las letras de un libro donde está contenido toda la información necesaria para hacer un organismo. Y vamos a imaginarnos más bien a la epigenética como aquellos marcadores para leer, para ver en qué momento hay que leer los pasajes del libro y estos marcadores que definen qué partes del libro se deben de leer en qué momento. Entonces, la epigenética la vamos a definir como cambios heredables en el fenotipo, por ejemplo, los patrones de expresión de una neurona, pero que no van a implicar cambios en la secuencia del ADN. Un poco para recapitular, en los humanos sabemos que la información genética está contenida dentro de la molécula del ADN y que cada célula tiene 46 moléculas de ADN cuando son células somáticas. Con las células germinales sí tienen 23 moléculas de ADN. Entonces, imaginemos que en una sola célula del cuerpo humano, están 2 metros de ADN dentro del núcleo. Esto es más o menos la analogía de que si se imaginan una cuerda que mide 2 kilómetros, tratar de meterla dentro de una metra, más o menos para que puedan imaginar el equivalente. Y que si una persona tiene alrededor de 37 trillones de células y ponemos todo el ADN junto, podríamos viajar al Sol desde la Tierra más de 500 veces. Así que somos seres sumamente llenos de información. Entonces, ¿cómo se va a organizar la información dentro del núcleo? Ya que si tenemos 2 metros de ADN, para que entren dentro de un núcleo de 10 micras, tenemos que tener un nivel de organización muy, muy importante. Para que sepan también, es importante que ya empiecen a pensar que si este es el núcleo de una célula que antes pensábamos que era un núcleo desordenado y al azar, ahora sabemos que hay muchísimos componentes subnucleares, como el nucleolo, que ya lo conocíamos, es donde se dan ciertos procesos, como por ejemplo, aquí se sintetizan los ARNs de transferencia y ribosomales, pero también hay otros cuerpos subnucleares donde se llevan a cabo ciertas funciones genómicas como el splicing, etcétera, se llevan a cabo en regiones específicas dentro del. Entonces, ¿cómo se organiza ese ADN dentro del núcleo? Bueno, básicamente va a ser a través de la estructura de la cromatina, que es lo que le va a dar la arquitectura dinámica a ese genoma. Y la cromatina no es más que una estructura compleja que va a potenciar la información genética y que es un polímero donde el ADN se une íntimamente a ciertas proteínas y se enrolla en él a manera de carretes. Y esta unidad fundamental y repetitiva de la cromatina va a ser el nucleosoma. Vamos a ver un poco más en profundidad de esto. Recordemos que el ADN es una cadena de doble hélice, pero que no está
desnuda en el núcleo, sino que se encuentra enrollada alrededor de un grupo de proteínas, aquí simplificadas como un solo glóbulo, pero en realidad el nucleosoma va a estar conformado por un octámero de histonas y luego 147 pares de bases que le dan la vuelta a cada uno de estos núcleos de histonas. Esta va a ser la unidad fundamental y repetitiva de la cromatina y que si lo vemos con la microscopía electrónica a este nivel, podemos verlo como o el característico collar de perlas que se ve aquí. Luego, por acción de otra histona, la histona 1, estos nucleosomas se enrollan sobre sí para dar niveles de compactación cada vez más condensados, hasta finalmente irse enrollando y superenrollando hasta que encontramos la cromatina cada vez más compacta, como es en el caso de los cromosomas. Entonces, si los cromosomas son como librerías, y el ADN entonces son como las letras de los libros. ¿Cómo hacemos entonces para ubicar esta información? ¿Cómo hace la célula para saber dónde está contenida la información que necesita en un momento dado? Esto lo hace a través de mecanismos moleculares, que son los mecanismos genéticos, que lo que van a hacer es remodelar a la cromatina y de alguna manera van a silenciar o activar la expresión genómica a manera de switches regulatorios como de prendido y apagado. Vamos a ver hoy tres de los procesos más importantes. Eh, el proceso más primitivo y más conocido es la metilación del ADN, pero además tenemos la modificación de las histonas, de estas proteínas sobre las cuales se enrolla el ADN, y también tenemos toda una serie de ARNs no codificantes que son un sistema de interferencia que van a regular la expresión genómica y de las cuales no vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la metilación del ADN. El ADN ocurre siempre sobre citocinas, pero no sobre cualquier citocina, sino citocinas que estén seguidas de una guanina. Y a estas citocinas seguidas de una guanina se les va a llamar sitios CpG. Se le dice P para denotar el fosfato que las separa y para que no se confunda con el apareamiento de la base. No es esta CG, sino que es CpG. Y entonces lo que vamos a hacer sobre estas citocinas seguidas de guanina es que por acción de una enzima llamada las ADN metiltransferases, y de las cuales tenemos varios diferentes tipos, se le va a entonces a poner una marca a la citosina en forma de un grupo metilo, es decir, un grupo CH3, que va a funcionar como una marca o banderilla sobre el ADN. Estos sitios CpG no van a estar distribuidos al azar en el genoma, sí, es más, tienen una frecuencia muchísimo menor de lo esperada, que se esperaría estadísticamente que hubiesen alrededor de 4 a 6% de sitios CpG, pero realmente solamente hay un 1%. Y lo más importante es que a lo largo del genoma, casi todos estos sitios CpG se van a encontrar metilados, es decir, van a tener esta banderita, esta marca de la metilación. Mientras que las CpG que no están metiladas se encuentran a manera de islas concentradas en las regiones promotoras de los genes. Lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, estas islas CpG son regiones que tienen una alta frecuencia de sitios CpG y que normalmente, si recuerdan, esto es una secuencia de un gen. Aquí tenemos en azul el primer exón y vemos cómo las islas CpG se van a concentrar al principio en las regiones promotoras y los primeros exones, pero van desapareciendo a medida que avanza la secuencia. La razón de esto es que la metilación de estas islas CpG que se encuentran en las regiones promotoras de los genes normalmente se van a encontrar desmetiladas. Esto es lo normal. Lo normal es que estas islas CpG que están en regiones promotoras no estén metiladas, porque cuando se metilan, entonces va a haber una represión de la expresión de este gen, es decir, la maquinaria transcripcional no va a ser capaz de entrar a este gen y por ende no se va a producir un ARN mensajero de esta secuencia.
Y vemos entonces cómo podemos cambiar la expresión de un gen sin necesidad de cambiar la secuencia, sin necesidad de que haya una mutación, sino que simplemente con la hipermetilación del promotor podemos entonces silenciar la expresión de este. Para resumir, la metilación del ADN va a ser fundamental primero en el desarrollo embrionario y para que puedan ver la relación del ambiente con el epigenoma, podemos ver cómo el ácido fólico es uno de los grupos metilos más importantes que existen en la naturaleza y que debe ser ingerido. Entonces, si el ácido fólico dona grupos metilos, al no haber ácido fólico, por ejemplo, como sucede en madres embarazadas que no tienen suficiente ácido fólico y que pueden tener, eh, y los hijos pueden tener defectos del tubo neural, muchas veces tienen que ver con problemas de la metilación durante el desarrollo embrional. Pero además, lo que hace la metilación del ADN también es muy importante para silenciar secuencias repetitivas que encontramos en el genoma que tienen que estar silenciadas, que no pueden estarse expresando, porque pueden ser estas reliquias que hablamos anteriormente, virus, etcétera. También es importante que las regiones de los centrómeros y de los telómeros se mantengan metiladas para que siempre estén estables. Además, la metilación del ADN tiene que ver con la inactivación de uno de los cromosomas X en el caso de las mujeres y que los patólogos normalmente ven como un cuerpo heterocromático que llaman el cuerpo de Barr. Y también es importante en la impronta genómica, que quiere decir cuando queremos silenciar uno de los dos genes, ya sea el del padre o el de la madre, en algunos casos de algunos genes. Otro mecanismo importante epigenético va a tener que ver con las histonas, que son estas histonas y lo importante de estas histonas es que tienen, además de un dominio globular que se dispone hacia el centro del nucleosoma, tiene también unas colas flexibles que protruyen fuera del nucleosoma y que además esto realmente es un octámero de histonas, o sea que tenemos 8 de estas proteínas con sus colas respectivas. Y lo importante de estas colas es que son susceptibles a modificar. Cuando modificamos las colas de las histonas, ya sean con grupos acetilos o con grupos metilos, vamos a cambiar las cargas eléctricas de estas colas y entonces van a hacer que la relación entre las histonas sea más o menos íntima. Y estas modificaciones se hacen a través de enzimas, de las cuales no vamos a entrar mucho hoy, pero que es importante que sepan porque las drogas epigenéticas por lo general van en contra de estas enzimas. Entonces, estas histonas, de manera como se van leyendo, lo llamamos el código de las histonas y esto va a dictar la estructura que va a tener la cromatina. Entonces, podemos tener una cromatina que por acción de enzimas que escriben sobre el ADN, ¿verdad? Como son las ADN metiltransferasas o como estas enzimas que actúan sobre las colas de las histonas, pueden dar lugar entonces a estados de la cromatina más abiertos o menos abiertos. Y entonces, así, perdón, podemos eh, tener activación de los genes o represión de los genes. Para entender un poquito mejor, siempre es bueno visualizar de manera tridimensional cómo están sucediendo las cosas para poder imaginar mejor lo que está pasando. Entonces aquí vemos cómo el ADN se enrolla sobre estas histonas, que son procesos reversibles. Aquí vemos la cromatina, el superenrollamiento del ADN. Y luego vemos que la compactación mayor corresponde al cromosoma metafásico que solo se ve al momento de la división celular. Luego existen estas modificaciones que se le pueden hacer a las colas de las histonas, en este caso pueden ser acetilaciones que se eh, corresponden más bien con estados activos
del ADN y vemos cómo se abre el ADN y es capaz entonces la maquinaria transcripcional de acceder a esta porción del ADN. Pero también vamos a ver que existen modificaciones de las histonas que más bien, bueno, que hay modificaciones que pueden abrir, pero también hay modificaciones que reprimen y que más bien compactan aún más la cromatina y la hacen menos accesible a la maquinaria de transcripción. Y vemos también cómo la metilación del ADN va a hacer una compactación importante de la cromatina. Entonces, de esta manera, el grado de compactación de la cromatina se va a relacionar con la actividad para transcribir a los genes. Y entonces, recordemos que la maquinaria transcripcional es una maquinaria grande que necesita espacio y que necesita acceder a el gen que va a transcribir. Y que si tenemos una cromatina compacta, si tenemos que aquí está el gen contenido y esta cromatina está compacta, pues entonces la maquinaria no va a ser capaz de entrar en la zona y esta cromatina compacta es lo que vamos a llamar la heterocromatina y que normalmente se asocia a ADN silenciado, compactado, y que puede ser estructural cuando hablamos de los centrómeros y los telómeros, que siempre va a estar compactada y silenciada, o también puede ser facultativa en el sentido de que a veces o en algunos tipos celulares puede estar en forma de heterocromatina o no, como es el caso del cromosoma X inactivo o ciertos genes que son específicos de algún tejido. Y luego, la eucromatina es más bien una cromatina laxa, abierta, donde hay transcripción activa y es donde normalmente encontramos los genes que codifican proteínas. Entonces, en el cáncer, ¿qué vamos a encontrar primariamente? Lo más importante que hay que tener eh, en cuenta en cuanto a la normalidad de la metilación del ADN es que normalmente lo que vamos a encontrar es que los promotores de los genes donde encontramos estas islas CPG se van a encontrar desmetilados. Esto es lo normal. Mientras que la heterocromatina, donde encontramos regiones centroméricas, teloméricas, etcétera, elementos transponibles como virus, etcétera, estas secuencias repetitivas siempre tienen que estar metiladas y silenciadas. ¿Qué va a pasar en el cáncer? En el cáncer va a ocurrir lo contrario y vamos a encontrar una hipermetilación focal de los genes, por lo general de los genes supresores del tumor. Entonces vamos a silenciar a los genes supresores del tumor y a la vez vamos a tener una pérdida de 5-metilcitosina a nivel global en todo el genoma. Entonces se van a empezar a expresar secuencias que no se deberían de estar expresando y que van a ser una parte importante del proceso de la tumorígenesis. Entonces, además de esta hipermetilación de los promotores con hipometilación global del genoma, vamos a tener también entonces modificaciones aberrantes de las histonas que finalmente nos van a producir una estructura anormal de la cromatina. Como ven los patólogos en sus láminas histológicas empiezan a ver esos cambios de la cromatina. Mediante la secuenciación de generación podemos estudiar la metilación del ADN, por ejemplo, pero hay que entender que hay que hacerle un tratamiento previo al ADN. Si tenemos aquí una citosina metilada en el contexto de un sitio CPG, aquí otra, ¿verdad? Pero también tenemos una citosina que no está metilada. Entonces, cuando le hacemos conversión al ADN con un químico que se llama el bisulfito, vamos a tener que las citocinas metiladas permanecen como citocinas, pero las citocinas no metiladas son cambiadas por un uracilo y que finalmente, después por un proceso de PCR, entonces tenemos que las citocinas que metiladas quedan como citocinas, pero las citocinas no metiladas van a cambiar por una timina. Entonces, cuando comparamos, podemos ver esta secuencia tratada con bisulfito, vamos a ver que las citocinas que estén presentes son citocinas metiladas y por ende podemos estudiar los patrones de metilación. Pero además existen ya ensayos comerciales que están basados en la metilación Para para ayudar a la decisión clínica. clínica, aunque aquí no se ve muy bien. Tenemos ya tasas que ya han comercializado ensayos, por ejemplo, para cáncer colorectal, que pueden ser utilizados en heces o en sangre, y que incluso ya están dentro de los lineamientos de muchas, como el National Cancer Guidelines, etcétera. Okay.
Y bueno, también muy importante, por ejemplo, la metilación del MGMT en el glioblastoma, que esto nos va a proporcionar información sobre si el tumor va a responder a tratamientos quimioterápicos, etcétera. Y además tenemos que estas modificaciones epigenéticas también pueden convertirse en targets terapéuticos. Por ejemplo, en la metilación del ADN, que tenemos que es por acción de unas ADN metiltransferasas, pueden haber drogas que eh, actúen contra estas ADN metiltransferasas para evitar la hipermetilación de los promotores. Pero además hay drogas que también ya están dirigidas contra las enzimas que modulan las colas de las histonas y vemos cómo cada vez más pueden ser targets terapéuticos atractivos. Lo bueno de la metilación del ADN es que puede servir de muchas maneras porque se mantiene estable no solamente en muestras en parafina, sangre, sino que también en cualquier otro tipo de fluidos y podemos entonces utilizarlas para diagnóstico, pronóstico, enfermedad residual, definir tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ya para concluir esta segunda fase, vamos a repasar algunas cosas, como la expresión genómica es un proceso complejo que va a depender no solamente de la secuencia genómica, pero que también va a depender de la arquitectura dentro del núcleo, es decir, ya hablamos del genoma tridimensional y que además esta expresión va a responder a pistas del ambiente. Hablamos de epigenética cuando hablamos de cambios heredables en el fenotipo que no dependen de la secuencia del ADN per se, sino más bien de la cromatina, que los mecanismos epigenéticos van a actuar como interruptores de prendido y apagado para activar o silenciar la expresión de los genes mediante la remodelación de la cromatina y que los más importantes son la metilación del ADN, la modificación de las histonas y los ARNs no codificantes de los cuales no hablamos hoy, que la metilación va a ocurrir en sitios donde las citocinas están seguidas de guaninas y que esto va a ser fundamental para silenciar regiones repetitivas del genoma y que la pérdida global de esta metilación va a ser característica del cáncer y le va a conferir una inestabilidad genómica. Que las islas CPG, que son regiones concentradas en sitios CPG, se van a encontrar más que nada en las regiones promotoras de los genes y que van a permanecer desmetiladas en condiciones normales, pero que en el caso del cáncer se van a hipermetilar y probablemente silenciar genes importantes para la regulación del ciclo celular. Que las modificaciones de las histonas remodelan la cromatina y pueden dar lugar entonces a diferentes estados de compactación como la heterocromatina o la eucromatina. Y finalmente que los mecanismos epigenéticos van a ofrecer también una accionabilidad, nos van a permitir hacer screening, diagnóstico e incluso aplicar tratamientos epigenéticos. Bueno, muchísimas gracias.